Sí, por favor, su audio, los compañeros, que algunos lo han dejado prendido, apáguenlo ya. ¿Quién es el primero? Buenas noches, compañeros ingenieros. Nosotros somos el grupo. Hola, hola. Hola, hola. No se escucha la voz, compañera. ¿O ustedes escuchan, compañero? Yo no escucho. Se escucha, pero muy bajo, muy bajo. Buenas noches. Creo que es su volumen. Grupo número 15 y le vamos a hablar acerca ¿El mío o el de la compañera? De la El de compañera. la compañera, su volumen. Compañera, su volumen. Prácticamente nosotros le vamos a hablar A acerca ver de si le las pueden avisar. edificaciones. Siguiente, por favor. Bien, primeramente tenemos lo que es le voy a aumentar un poco de audio. Bien, si le puede dar un poquito más de volumen, compañera. Se lo siente alejada o apéguese al micrófono, creo. ¿Me escuchan bien? Disculpe. Sí, ahora sí está mejor. Puede empezar. Ya. Tenemos lo que es el primero, el título número 1. Dentro del título número 1 vamos a hablar directamente de lo que son los principios y requisitos básicos para una edificación. Primero son el capítulo número 1. Simplemente tenemos un capítulo dentro de este título que nos habla acerca de los principios y funcionalidad, seguridad, habitabilidad y sustentabilidad ambiental. Bueno, dentro del capítulo número 1 tenemos artículos que nos hablan exclusivamente de estos puntos. Por ejemplo, el artículo número 352 tenemos el principio para garantizar la seguridad y bienestar de una edificación. En sí, en este punto nos habla que las proyecciones deben ser con las medidas necesarias para garantizar la seguridad de los habitantes. En el artículo 353 nos habla acerca de la funcionalidad. Pues prácticamente es que el proyecto debe ser con una funcionalidad bien estable, ¿no? Acerca de los diseños y todo lo demás. Luego tenemos lo que es la seguridad. Prácticamente en este punto son las medidas de seguridad que se deben tener en cuenta para lo que es una edificación, como son la seguridad de la estructura para que no se caiga, la seguridad de los incendios, la seguridad de la obra, los usos que se deben usar, por ejemplo, los trabajadores. También tenemos lo que es respecto a las condicionantes de la localización, donde se encuentra ubicado, la comunicación e información de estos mismos. Siguiente, por favor. En el artículo 355 nos habla acerca de la habitabilidad. Esto es prácticamente para que la edificación sea lo suficientemente satisfactoria para los habitantes que vayan a ocupar esta edificación, ¿no? Como por ejemplo las dimensiones y superficies, tenemos las iluminaciones y ventilaciones, de acuerdo a lo que vaya a lo que se vaya a utilizar la edificación prácticamente. Tenemos que ver que las personas estén realizando sus actividades de trabajo o vivienda satisfactoriamente. Siguiente, por favor. Y por último tenemos el artículo 356 que nos habla acerca de la protección del medio ambiente. Bien, para que un proyecto sea considerado ambiental del ambiente, o sea, de proyección de ambiente y sustentabilidad, tenemos que seguir unos parámetros. Por ejemplo, el primer parámetro nos habla acerca de las normas de la edificación, del terreno y el uso de suelos y retiros, ¿no?
Y luego tenemos el parámetro número 2 que nos indica que debemos cuidar lo que es las aceras, plazas, alamedas, callejones y demás. Después también nos dice que debe ser, por ejemplo, el ahorro de energía, aislamiento térmico. Luego tenemos la selección y tratamiento de residuos de la edificación. También tenemos que ver las características del proyecto adecuado ecosostenible. Dentro de estas características nos dice que debemos ver que los servicios de agua potable y la energía eléctrica, o sea que deben ser lo suficiente. Debemos aprovecharlos y no debemos de pasarnos de lo requerido. También tenemos que ver lo que es el reciclaje de la basura doméstica, el factor de ocupación territorial, la tecnología que permita el almacenaje y reutilización de las aguas de lluvia, ya sea para uso de riego o de otra cosa. Tenemos el uso de los materiales no contaminantes. Y por último, nos pasamos al último parámetro que nos habla acerca del incentivo para las edificaciones ecosostenibles, que nos dice que los proyectos que estén ubicados fuera del primer anillo y que sea igual o mayor a 1000 metros cuadrados, podrán beneficiarse de que en las calles locales la construcción de 2 niveles extras a partir del basamento y con retiros laterales y frontales. También se va a beneficiar del acrecimiento del 30%, ahí está mal, es 30, del índice de aprovechamiento sobre las vías colectoras y el acrecimiento del 20% en lo que es el aprovechamiento sobre vías troncales. Buenas tardes, Miguel. ¿Me escucha? Sí, un poco medio con eco. Ya. ¿Ahora? ¿Sí? Parece mejor. Ya. Bueno, yo primeramente voy a hablar sobre las normas de edificaciones y relaciones a la vía pública. Siguiente, por favor, compañero. En el capítulo 1 nos dice que la línea municipal y la línea de construcción, la línea municipal LM y la línea de construcción LC para toda nueva edificación es obligatoria. La verificación de la respectiva de la marcación de la línea municipal y la línea de construcción otorgada para la oficina técnica se clasifica en 1. Línea municipal LM, también llamada línea de verja, es aquella que separa el espacio público municipal o acera del límite de la propiedad privada en su frente. 2. Línea de construcción LC es aquella que define el límite a partir del cual es permitido edificar. Se constituye en línea de máximo retiro, pudiendo coincidir o no con la línea municipal. Siguiente. En el capítulo 2 del nivel de obra, me dice que en el artículo 359 me dice: el nivel de toda obra estará referido por cota de cero y determinado por el nivel del cordón de la acera respectiva a 0,175 metros sobre el nivel de la calzada o pavimento. En el artículo 360, nivel en calle con pendiente. En calle con pendiente, el nivel de cero de la edificación será el promedio entre el nivel superior y el nivel inferior de la acera del frente del terreno sujeto a edificación, medido paralelamente a la línea municipal. Siguiente. De los predios no edificados, en el capítulo 3, artículo 361,
Concepto del predio no edificado o baldío. Nos dice que aquellas que contengan obras no mayores a 20 metros cuadrados son obligatorios su limpieza y su mantenimiento periódico para asegurar el medio ambiente, seguridad y salubridad de los vecinos. En el artículo 362 nos dice que el muro exterior, verja y galería en predios no edificados. El propietario de un predio no edificado tendrá las siguientes obligaciones. Son dos obligaciones. Construir galería peatonal sobre acera con muro de cierre en la línea municipal. 2. En otras zonas es obligatorio la construcción de barra de cierre. Siguiente. En el capítulo 4 voy a hablar sobre las normas para la construcción de verjas o bardas. Artículo 363. Aprobación de diseño de verja y o barda. Para la aprobación de cualquier proyecto de edificación se debe incluir el diseño de la verja, barda o elemento de cierre frontal donde sea obligatorio. En el artículo 364 nos dice que el cierre sobre la línea municipal podrá ser completamente transparente o bien construirse con elementos cerrados en un máximo del 70% de su longitud, la cual deberá contar con iluminación exterior adecuada. En el artículo 365 nos dice que se podrá realizar retiro de la línea municipal que conforma entrada y creen jardineras u otras volumétricas que contribuyan al mejoramiento cualitativo del espacio urbano. El artículo 36 me dice que los muros ciegos podrán ser utilizados para la realización de obras de arte sin fines comerciales, como murales, mosaicos y otros similares, previa autorización de la oficina técnica. En el artículo 367 nos dice que el espacio de retiro frontal obligatorio en la subzona central sur Z14 deberá ser abierto e incorporado a la vía pública, de muro de cierre en la línea municipal. En el artículo 368 nos dice que en las edificaciones con frente a anillas radiales o vías de la red principal pavimentada y en la línea intermedia Z3. Artículo 369. Muro de cierre verja opcionales en zonas habitacionales. En las zonas habitacionales Z4, Z4.1 me dice que la construcción de verja o barda tiene carácter optativo. El artículo 370 alega sobre ingresos. En zona habitacional con uso de suelo de vivienda y para edificaciones de uso unifamiliar, está permitida la construcción de un techo de protección sobre entrada o garaje con baldizo máximo de 1 metro hacia la acera. En el artículo 371 nos dice que el cerramiento perimetral de equipamiento primario público debe ejecutarse únicamente con malla olímpica o verja transparente, quedando prohibido el cierre con muro ciego en todo su contorno. Siguiente. Capítulo 5 de la arborización. Artículo 372. La normativa de reglamentación, la protección y el control de árboles de áreas municipales protegidas, áreas verdes y proyectos de arborización en vías públicas se rigen por el manual homologado por
la ordenanza municipal 0,033 grado 2001 y otras normativas vigentes. En el artículo 373, la preservación de árboles en propiedades particulares. Los árboles de gran porte ubicados a 10 metros desde la línea municipal al interior de predios privados podrán ser retirados únicamente con utilización. ¿Siguiente? Capítulo 6. Galerías patronales sobre aceras públicas. Artículo 374. La galería patronal en la zona central Z1 y otra es obligatoria. La construcción de galería patronal sobre aceras de acuerdo con los términos que se establecen por la zona central. Artículo 375. Nos dice que la ubicación de las columnas en la galería obligatoria sobre aceras públicas deberá ser de composición modular, respetando el concepto urbano que identifica la arquitectura tradicional cruceña. El artículo 376 nos dice que está permitido el avance de las plantas superiores de la edificación sobre galerías demarcadas por el límite externo de las columnas hasta la altura del basamento. Dicho avance, esto podrá ser ocupado en un porcentaje no mayor al 50% con ambiente cerrado. En el artículo 376 del espacio libre para circulación peatonal. Esto está definido por la línea municipal de construcción en la planta baja y la cara interna del pilar de soporte de galería. En el artículo 378 nos dice que esto establece la relación entre el paso libre de galería peatonal y la línea exterior de los pilares en función del ancho de vía. Según el siguiente cuadro, ancho de vía, paso libre mínimo, estos serían las medidas. Y en el artículo 379 nos dice que la edificación podrá recorrerse en planta baja hacia el interior del terreno, ampliando el ancho libre de galería siempre que se consiga la continuidad en el frente de la línea municipal o las coincidencias. Evitando inutilizables. Siguiente. Siguiente, compañero. Bueno, gracias. Pie derecho, en el capítulo 7. En el artículo 380 nos dice que el pie derecho es el siguiente zona pie en el centro histórico, en la galería peatonal pública. Según un reglamento de la zona Z1.2 y Z1.3, nos dice que la transición en la central de uso mixto es de 3.50 metros mínimo en la galería peatonal pública. ¿Siguiente? Siguiente, compañero. Gracias. Restricción a la edificación al retiro frontal obligatorio. Artículo 382. Nos dice que el retiro frontal obligatorio es el espacio resultante entre la línea y la línea de construcción que se obliga a alguna de las ciudades y se constituye en un espacio de propiedad privada con restricciones específicas de uso y de edificación. El artículo 383 nos dice que las construcciones que contemplan las siguientes condiciones de ocupación máxima del 50% en lotes de 15
metros de frente a del o del 30% en lotes con frente mayores a 15 metros, quedando el porcentaje restante libre para jardines, tratamiento de piso, área de juego, piscina o parqueo, siempre que este espacio sea descubierto. 2. La altura máxima de esta equipación será de 3.50 en zona de vivienda. El artículo 384 dice que las construcciones permitidas en el retiro son a partir de 3 metros de la línea municipal en el espacio definido por la norma como retiro a partir de 3 metros completados de la línea municipal. Las siguientes construcciones menores son valorizados en descanso de escalera en basamento en la altura mínima inferior del descanso. En el área del valorizo será igual a mayor a 2.20 metros. Siguiente. Capítulo 9. Complemento de fachada y cubierta. En el artículo 389 nos dice que fuera de la línea de construcción en la fachada de cualquier edificación con medida de hasta 1 metro como máximo, considerándose molduras o todo doble que sean las medidas. El artículo 399 nos dice que el elemento constructivo que sobresale del nivel de la fachada a modo de remate o coronamiento del edificio que será permitido si no interfiere o obstaculiza las instalaciones eléctricas o telefónicas de la ciudad. Artículo 391 nos dice que en las edificaciones que contemplan retiros frontales obligatorios y laterales optativos, los aleros o cornisas sobre cualquiera de sus fachadas serán de hasta 1 metro de ancho como máximo. En el artículo 392 nos dice que la zona donde las normas permiten torres, los balcones o voladizos en fachada frontal tendrán como máximo saliente la línea de construcción entre primera y segunda línea, en la que se permite el voladizo sobre retiro en basamento. En el artículo 393 nos dice que las terrazas accesibles en las cubiertas de cualquier edificación deberá tener un muro o elemento de seguridad de cierre perimetral de 1,20 metros de altura y 1,50 metros cuando se encuentre en colindancia hacia terrenos e edificaciones vecinas. El artículo 394 nos dice que aquellos elementos arquitectónicos que son parte funcional y estructural del propio edificio, tales como sala de máquina, tanque de agua, área de servicio, espacios sociales y otros similares. El artículo 395 nos dice que se podrá construir pérgolas en planta baja con apoyo o colindancia del 100% en plantas superiores cuando se acoja a los apoyos de los reglamentos establecidos. Para la zona perspectiva no se computarán en el cálculo de superficie de cubierta. El artículo 396 nos dice que en los toldos está permitida la colocación de los toldos de lona, material plástico, metal y otros en cualquier zona de la ciudad. En espacio público de uso temporal de sujeto a autorización. El artículo 397, vitrina en el centro histórico. Esto nos dice que se podrá incluir vitrinas de exhibición en la planta baja en el centro histórico, siempre que se sujeten a los requerimientos determinados por el reglamento de la zona.
Buenas ¿Puede tardes, ingeniero. continuar? ¿Ya? Continuando con el tema, tenemos el título 3, que vendrían a ser las normas de edificación según las zonas urbanas. Tenemos el capítulo 1, que vendría a ser el artículo 400, densidades y volumétricas edilicias, que dicen que son las densidades urbanas para la ciudad que se hayan definido por el índice de aprovechamiento. Tenemos el 401, que vendría a ser el factor de ocupación del terreno, que se incorpora al factor de alguna zona, el cual determina el porcentaje de ocupación de la superficie de las cubiertas. Tenemos el artículo 402, que vendría a ser incentivos y medidas de sustentabilidad. Esto quiere decir que a los proyectos que contemplen una ocupación menor al 50% de la superficie del terreno, ellos adoptan una medida de sustentabilidad ambiental. El capítulo 2 vendría a ser las normas generales sobre apoyos, retiros y avances sobre retiros. Ahí tenemos artículos 404, donde son los apoyos laterales y de fondo, que dicen que están permitidos disponer estos apoyos laterales de fondo a colindancia en subsuelos en planta baja y en basamentos en zonas especificadas. El artículo 405 es el apoyo total de la colindancia. El capítulo 406 es la línea máxima saliente de las edificaciones en torre, que dice que las edificaciones en lotes frentistas a la red de vía principal están en radiales, anillos y troncales. El artículo 407 es el retiro para terrenos con frente a pasillos y plazuelas. Se establece un retiro frontal obligatorio de 3 metros desde la línea municipal, sin voladizo, únicamente en el frente de los lotes que quedan al pasillo. Tenemos el siguiente. Tenemos el capítulo 3, que vendrían a ser las alturas de edificación. El artículo 408, disposiciones generales, quiere decir a las alturas útiles de la edificación, que como resultado tenemos que utilizar el índice de aprovechamiento. El artículo 9, las disposiciones particulares sobre alturas, serían los terrenos con frente a la vía principal y contra frente a la vía secundaria, que asumirán los beneficios del uso del índice de la vía principal. El artículo 10 vendrían a ser altura de basamento y porcentaje de apoyo según zona. El artículo 11, el margen de admisible. El siguiente, por favor. Ya, el capítulo 4 se refiere a los índices de alturas y normas generales según las zonas urbanas. En el artículo 12, 412, sería el índice y normas de zonificaciones urbanas, que son las normas referidas a las volumetrías, alturas y retiros de edificación que se establece según la zonificación secundaria. El artículo 13, que vendría a ser el índice de aprovechamiento y altura, que el índice de aprovechamiento y las alturas máximas permitidas se aplican en función a la categoría de la vía. El artículo 414, la modalidad de cálculo, sería para el cálculo del índice del aprovechamiento también, que se aplicará de acuerdo al área de los anexos. En forma general, el artículo 415 sería una zona central. El artículo 416, los proyectos especiales en las zonas centrales. Ahí vendría a ser un poco en el marco del plan de rehabilitaciones integrales de la zona central, por decir el mercado Siete Calles o también el mercado de los Pozos, sino el Arenal. El artículo 426, zonas industriales y parques industriales. El artículo 427, zona de apoyo a las actividades industriales.
Y el artículo 428, que vendrían a ser las industrias preexistentes. Las industrias existentes del presente código deberán adecuar sus instalaciones a las normas medioambientales y urbanas. El artículo 429 de zona pequeñas y medianas industrias, esta categoría podrá se implementan en zonas de ciudades como parques industriales. El artículo 430 son zonas comerciales, Los Pozos, Siete Calles, Las Ramadas, Barrio Lindo. El artículo 431, zonas recreanciales, institucionales y turísticas, que se localizan en la zona norte y sur en el límite del área urbana. El capítulo, siguiente por favor. El capítulo 5, que sería fajas y equipamientos. Ahí tenemos los artículos 432, faja perimetral de uso mixto, que esa vendría a ser en el segundo anillo, la localización. El artículo 433, fajas de uso mixto sobre avenidas principales. Están conformados por el conjunto de lotes con frente a las vías principales, es decir, los radiales y los anillos. Artículo 434, faja de uso mixto de alta densidad, se localizan en lotes frentistas, como ser el cuarto anillo, en la avenida Internacional y las avenidas entroncales. El artículo 435, faja de uso ambiental, están conformados también por lotes frentistas y vías distribuidoras locales. El artículo 436 vendrían a ser los habitacionales en pasillos y calles sin salida. Estas se las localiza en diferentes zonas, en áreas urbanas. Son lotes frentistas, son lotes frentistas. Estas se miden de 5 a 10 metros a calle. El capítulo 6 vendría a ser el artículo 439, áreas de protección ecológica. Hay dos tipos de áreas de protección. Una de ellas es las áreas de protección enunciadas como un urbanismo, y el área ecológica, que vendría a ser las disposiciones y volumetría de un edificio, de las edificaciones. Y el artículo 440, zonas urbanas y de reserva, se localizan en zonas determinadas, como por ejemplo un plan de ordenamiento urbano y territorial. Eso sería. Bien, el siguiente, por favor. Buenas tardes, les voy a hablar del capítulo número 4, que es normas comunes a toda edificación. En el capítulo 1 tenemos la clasificación de las edificaciones y la categoría de ambiente. Las edificaciones están clasificadas en 6 tipos de acuerdo a su superficie y altura, como se muestra en el cuadro. Y en cuanto a las categorías de ambiente, en el artículo 442, están clasificados en 3, que es primera categoría, aquellos donde la estancia es prolongada, pueden ser como comedores, dormitorios, oficinas o salas comerciales, entre otros. Los de segunda categoría, que donde la estancia es eventual, que pueden ser cocinas o cuartos de servidumbre también, y después los de tercera categoría, donde la estancia es breve, que pueden ser las escaleras, los pasillos, los baños y terrazas y otros similares. En el capítulo 2, que son las normas para patios o retiros obligatorios. El artículo 444, que son disposiciones generales para patios o retiros obligatorios, que son todos los espacios abiertos o vacíos. Estos pueden ser entre fachadas de un mismo edificio o externos, considerados desde las fachadas correspondientes a la línea municipal. El artículo 447, el plano de arranque, que es para la determinación del retiro, se tomará desde la altura de la edificación a partir del plano de arranque, cuyo punto de partida será localizado a nivel de acera hasta encontrar el plano de cierre.
Siguiente, por favor. El capítulo 3, que es la clasificación de patios o retiros obligatorios. Los patios igual se clasifican en 3 categorías, primera, segunda y tercera categoría, y cuya función es ventilar e iluminar los ambientes de sus respectivas categorías. El artículo 449 es la medición de retiro. Este se medirá desde el límite exterior de las aberturas de los ambientes hasta el límite del terreno. Se establece un máximo de 5% de tolerancia en retiros laterales y de fondo. El artículo 462, que es el cálculo de patio en edificaciones con aleros y o cornisas. Los aleros tienen un voladizo como máximo de 1 metro. En cualquier edificación que tenga voladizos que excedan la medida, la dimensión del exceso deberá ser sumada al retiro resultante, es decir, que si tenemos un retiro de 3 metros con un voladizo de 1.5 metros, ese excedente de 0.5 será sumado al retiro, quedando un total de 3.5 metros de retiro. El capítulo 4, que es iluminación y ventilación de los espacios internos, el artículo 463, que es la ventilación e iluminación obligatoria. Todos los espacios, independientemente de su categoría o arquitectura, deben de tener iluminación y ventilación directa o natural. Los conceptos de iluminación y ventilación se denominan así a todas aquellas aberturas transparentes que comunican el interior con el exterior de una edificación y cuya superficie se establecerá con una relación matemática entre el área a ser servida y el vano utilizado. En el artículo 478 tenemos iluminación y ventilación forzada. Se refiere a los ambientes de tercera categoría, que estos podrán prescindir eventualmente de vanos de iluminación y ventilación directa, siempre que se garantice la aplicación de sistemas adecuados para una ventilación forzada. En el artículo 480 tenemos algunos ambientes aptos para la ventilación indirecta. Estos ambientes pueden ser los baños privados o de servicio, pueden las salas de laboratorio de fotografía, salas de cine o audio familiar, también salas de motores y cocinas con áreas menores a 3 metros cuadrados. Siguiente, por favor. El capítulo 5, que es factor de ocupación, el factor de ocupación y medios de salida. El cálculo del factor de ocupación está determinado por el número de ocupantes por metro cuadrado de área útil en relación al uso del ambiente y se determina con la siguiente fórmula, que es el factor de ocupación por el área de la edificación por piso por el número de niveles o plantas, es igual al número de ocupantes. El capítulo 6, que son accesos y circulaciones horizontales y verticales. En el artículo 501 están los conceptos de 2 tipos de circulaciones, las horizontales que conectan ¿Se ve? Disculpen.
Sí, se ve y lo escucho, señorita. Puede empezar. Mira, siguiendo con el capítulo 6, que son accesos y circulaciones horizontales y verticales. Como decía, las circulaciones horizontales son aquellas que conectan un mismo nivel, como los corredores o los pasillos, y las circulaciones verticales son las que conectan diferentes niveles, como escaleras, rampas y ascensores. El artículo 504, que son las circulaciones horizontales y puestas en ambientes privados. En las medidas, en espacios íntimos y sociales, el ancho mínimo será de 0,90 metros, espacios de servicio de 0,70 metros como mínimo, y los anchos mínimos de puerta establecido es en puertas principales de 0,90 metros, puertas de ambientes secundarios de 0,80 y puertas de servicio de 0,70 metros. Artículo 512, que son tipos de escaleras, están las integradas, que están conectadas directamente con las circulaciones horizontales, y las de evacuación, que son a pruebas de fuego y humo y que por sus características se constituyen en escaleras de emergencia. En el artículo 515 tenemos algunas de las características para escaleras, donde el ancho mínimo para escalera de uso público es de 1,20 metros. Las escaleras con ancho de 1,20 a 3 metros tendrán un pasamanos de 0,90 metros de altura, y las escaleras mecánicas no son consideradas como rutas de evacuación. Así como también toda escalera deberá tener un descanso cada 2,5 metros como mínimo, y este puede estar en menor altura dependiendo si el proyecto lo requiera. En el artículo 516 está la fórmula de comodidad, que es 2 contrahuellas más una huella igual a 63, y el rango aceptable es hasta el 66. El artículo 519, que son requisitos para escaleras de evacuación, en los requisitos están que las escaleras de evacuación deben conducir desde la planta baja hasta el último piso de manera directa a una salida para vía pública. También la caja que contenga la escalera de evacuación debe estar construida por materiales incombustibles. Y el artículo 424, que es la obligatoriedad de ascensores, que dice que es obligatoria la colocación de ascensores en toda edificación que supere la altura de 12,5 metros. En el capítulo 7, el estacionamiento según el uso de edificación. Es obligatoria que cada unidad edificada, sea de comercio o vivienda, cuente con espacios suficientes para que cumplan con la necesidad de estacionamiento en función del edificio. La clasificación de los estacionamientos en el artículo 530 es en dos: aquellos que son de uso privado y exclusivo, y aquellos que puede ser una edificación o un terreno que se use para parqueo público y ofrezca sus servicios de alquileres. En el artículo 531 están las dimensiones mínimas para el estacionamiento, que es un ancho de 2,30 metros por un largo de 5 metros y teniendo una calle de maniobra de 6 metros. Otra de las medidas es de 2,5 metros de ancho con un largo de 5 metros y una calle de maniobra mínima de 5 metros. El capítulo 10 son sanitarios según el tipo de edificación. El artículo 546 son normas generales para sanitarios en edificaciones de comercios y servicios. Toda edificación, sea privada o pública, que de uso masivo debe de contar al menos con un baño para cada género, que cuenten con las características necesarias para personas con discapacidades. El capítulo 10, que son normas de ingeniería. Estos reglamentos serán aplicados de acuerdo a las normas que se encuentren vigentes a nivel nacional. El artículo 550, que es la documentación técnica. La oficina técnica tiene la potestad de solicitar a los responsables de obra en la certificación sobre los muestreos
pruebas de los materiales, así como su resistencia, y también otros informes técnicos. Esto para garantizar la seguridad de la edificación, ya sea que este esté en proceso de ejecución o este esté ya concluido. En el capítulo 12, que son materiales de construcción, el artículo 551, materiales de obra, en obra, deberán cumplir con las normas vigentes. La resistencia, calidad y características deberán de estar en las especificaciones de diseño técnico, así como también los materiales deberán de ser almacenados de tal manera que se evite su deterioro. Y el artículo 553, que son obras interrumpidas y abandonadas. En edificaciones que estén en este estado, el gobierno podrá exigir medidas de seguridad hacia terceros a fin de evitar algún accidente. Eso sería todo. Bien, el siguiente, por favor. Buenas noches, ¿se me escucha? Sí, lo escucho. Ya, buenas noches. A mí me toca exponer normas de seguridad. Esta se divide en 6 puntos grandes y empezamos por seguridad en vía pública y prevenciones para obras en construcción. En este punto podemos hablar sobre el control ambiental de las obras en construcción, que digamos se deben presentar una memoria descriptiva que muestra las condiciones de la obra, mostrando las instalaciones auxiliares, vertederos, depósitos de los materiales, formas de manipulación. También podemos hablar sobre las cercas provisionarias en caso de demolición o de obras nuevas. Estas se dan si es que la construcción o la demolición necesita esa cerca, tiene que necesitar esa cerca, pero si esta pasa sobre la acera, digamos, necesita ocupar parte de la acera, debe sacar un permiso con anterioridad indicando qué cantidad de la acera se va a ocupar. Y si esta ocupa totalidad de la acera, se debe poner una vereda suplementaria. Esta vereda suplementaria por lo menos tiene que medir 1 metro de ancho. Y digamos, si cuando se ocupa toda la acera y la vereda suplementaria, se puede ocupar 1 metro de la calzada. Esto tiene que estar a nivel de la acera para no fregar la circulación vecinal. Y también al realizar todo esto, no debe haber, digamos, obstrucciones, digamos, hacia las luminarias, semáforos que se encuentren en la vía. Y en caso, digamos, de que se encuentren andamios en vía pública, estas tendrán por un máximo de 48 horas para ser retirados. Y en caso de que, digamos, esto provoque unos daños perjuicios a terceros, a la avenida o a la carretera, esto se verá todos los perjuicios se verán directamente hacia el encargado de obra. Luego tenemos medidas preventivas de seguridad en obras nuevas y demoliciones. Podemos empezar por programación y cronograma. Esto se deberá pedir un permiso si la demolición o la nueva obra son arriba de 60 metros cuadrados y la demolición es a una mínima altura de 2 metros sobre la acera. Y para la demolición en lugares o centros históricos se debe sacar un permiso especial y donde se verá, digamos, estará fiscalizado por la entidad o encargada. La protección, digamos, las protecciones en contra de las demoliciones deben tener, digamos, se debe poner mallas, señalizaciones, cerramientos, juntamientos, entre otras que, digamos, la municipal requiera o ordene, digamos, en dicho permiso. La obstrucción, si hay obstrucción de tráfico, estas deben estar, digamos, tienen que poner señalizaciones para, digamos, no causar, digamos, estragos o trancamientos en plena avenida. Estas señalizaciones deben ser visibles y en caso de escombros, estas
tienen que ser retiradas en menos de 10 días hábiles. Luego, siguiente, por favor. Siguiente, compañero. Luego tenemos seguridad industrial e higiene de obras. Podemos empezar por medidas de seguridad en obras. Estas por lo menos tienen que cumplir por los siguientes puntos: la seguridad contra incendios en obras de construcción, medidas preventivas de propagación de gases de fuego, bandejas de redes de seguridad y equipos de seguridad hacia los trabajadores. Las empresas están encargadas, tienen, digamos, como obligación impartir, digamos, capacitaciones de seguridad hacia todos sus trabajadores, además de implementarlos con equipos de seguridad requeridos para dicho trabajo. Los servicios en obras. En servicios de obra, los 3 puntos más importantes que deben tener son agua potable que se pueda consumir. Por lo menos tiene que haber un sanitario para un mínimo de 25 personas, 25 trabajadores, digamos. Tiene que haber por lo menos un sanitario. Y también tiene que tenerse botiquín para primeros auxilios. Equipos de transporte vertical en obras. Para las condiciones de seguridad, digamos, para edificios con alturas de mayor de 9 metros, se exigirán, digamos, andamios, digamos, de metálicos o de un material que no sea incombustible para realizar las obras. Para los elevadores de obras, digamos, estos deben tener una buena fabricación, una resistencia adecuada. Además, tienen que estar visibles, digamos, la resistencia máxima y la carga máxima y la carga admisible que esta puede llegar a tener, y tener un mantenimiento adecuado. En grúas y torres, para el armado de grúas y torres, digamos, se debe despejar totalmente el área para su armado y así permitir el movimiento libre del brazo con la carga. Siguiente, por favor. Dispositivos contra incendios. Los dispositivos contra incendios, como objetivo, digamos, tendría preservar, digamos, la seguridad de las personas o personal, y además de detener lo más posible, digamos, la propagación del fuego. Y para esto, digamos, se debe tener en cuenta los 2 tipos de protecciones contra incendios. Una que sería la pasiva y la activa. La pasiva serían, digamos, elementos que por sus propias condiciones aíslan a la estructura de un edificio. Estas ayudan a que el fuego no se propague con velocidad y las detengan por un momento. En cambio, la protección activa, estaríamos hablando de sensores de detección que estas se activan automáticamente al sentir humo o una gran cantidad de calor, y automáticamente se pongan al riego de agentes extintores de fuego. Tenemos las escaleras de incendios que en edificios que de 12 metros de altura, de mínimo 12 metros de altura, tienen que, si no tienen una vía de salida de una escalera bien protegida para salir, se debe poner una escalera metálica en el exterior. Esta deberá tener por lo menos un mínimo de espesor de 0,80 metros y un mínimo de 0,80 metros. Además, las alarmas de incendio y extintores, digamos. Los extintores, digamos, extintores de edificios, para edificios de 4 plantas o edificios de 2 plantas con un área de 800 metros cuadrados, se deben poner, digamos, mangueras extintoras
con un alcance de máximo de 30 metros en lugares accesibles para su utilización adecuada. También se debe realizar un mantenimiento adecuado de todos los equipos, digamos, de prevención contra incendios, digamos, de todos los extinguidores, alarmas, entre esos. Además, se debe hacer un plan de contingencia en dichos edificios que tengan un área de mayor a 600 metros cuadrados. Se debe elaborar, analizar, prevenir los riesgos que se pueden dar para así, digamos, no tener precauciones. Y se debe hacer una capacitación obligatoria a todo el personal y además se debe complementar con un procedimiento que debe seguirse durante todas las operaciones. Y como último punto tenemos la accesibilidad total. Para la accesibilidad total está el último artículo, que sería la supresión de barreras en edificios públicos y privados. Esto se da por la ley 1678 para personas con discapacidad, que se debe tener prioridad en suprimir las barreras físicas en los ámbitos urbanos, arquitectónicos, ya sean públicos o privados. En todos sus alrededores, digamos, deben estar pensados, digamos, debe estar pensado para la circulación para todo tipo de personas, ya sea que tengan diferentes discapacidades. Eso sería todo. Bien, el siguiente, por favor. Cejas, ¿está por ahí, Cejas? Okay. Buenas noches, continuando con el tema, voy a hablar sobre el título 6, más atrás. Atrás. No, más atrás. Disculpa. Ok. Título 6, norma de edificación según tipologías funcionales. El capítulo 1. Normas generales para la vivienda. Artículo 600. Estándares mínimos de vivienda. Los estándares mínimos de vivienda admisibles para todas las construcciones de vivienda son las siguientes, que son para uso residencial, vivienda unifamiliar o multifamiliar. El monoambiente, que son 28 metros cuadrados. Dos ambientes, que se refieren a un dormitorio, que son 35 metros cuadrados. Tres ambientes, que son dos dormitorios, que son 60 metros cuadrados. Y hasta el máximo, que se refiere a 5 ambientes, que son 4 dormitorios, que son 100 metros cuadrados. El artículo 601, que son las dimensiones mínimas para vivienda unifamiliar. Y tiene su tipología aislada, en hilera o en condominio de departamento, que son las siguientes: espacio de vivienda, la sala de estar, con una superficie mínima de 12 metros cuadrados y un ancho mínimo de 3 metros. Cocina, superficie mínima de 4 metros cuadrados y un ancho mínimo de 1,50 metros. La sala de estar, cocina, superficie mínima de 14 metros cuadrados, un ancho mínimo de 3 metros con 20 centímetros. Pasando al artículo 602, la vivienda popular mínima, así que se considera como una vivienda popular en cuanto el área construida sea igual o inferior a 80 metros cuadrados, que consiste de 2 o 3 dormitorios. Y sus dimensiones mínimas serán las siguientes: espacio de vivienda, sala de estar, superficie mínima de 9 metros cuadrados, un ancho mínimo de 2,40 metros. Dormitorio, superficie mínima de 9 metros cuadrados con ancho mínimo de 2,40 metros. Cocina, superficie mínima de 3 metros con 50 metros cuadrados y un ancho mínimo de 1,70 metros. El baño con unos 60 metros cuadrados de superficie mínima y un ancho mínimo de 0,90 metros. Siguiente. El capítulo 2 nos habla sobre la vivienda unifamiliar. Artículo 603. Alcance de las normas generales, que son las presentes disposiciones que serán comunes en todas las tipologías de vivienda unifamiliar. Artículo 604. Servicio sanitario obligatorio para vivienda unifamiliar. Se refiere a la vivienda en cualquier tipo de tipología y superficie,
es obligatoria la existencia de por lo menos un baño destinado a sus usuarios. Artículo 605. El apoyo lateral y de fondo, que permite el apoyo lateral y de fondo en las construcciones de vivienda y los porcentajes normados. El artículo 606, que se refiere al apoyo lateral y de fondo de vivienda en la planta baja. Artículo 607, vivienda aislada sin apoyo lateral. Artículo 608, la cerca divisoria en colidancia. Se permite el empleo de cerca viva vegetal en las divisiones de lotes con vivienda. Artículo 609, el espacio entre la última losa y cubierta, que se autoriza la utilización de espacio que queda entre la losa del último piso y la cubierta. Artículo 610, protección en áreas de servicio. Las áreas de servicio orientadas hacia la calle deberán contemplar muros de cierre, quiebravista o cualquier elemento constructivo. Artículo 611, de las cocinas integradas. La cocina va a poder mantener comunicación directa con los baños. Se podría incluir un pequeño comedor integrado en la cocina, espacio que deberá tener área mínima de 4 metros cuadrados. Artículo 612. Depósito o alacena. Los depósitos o alacena o despensas de cocina, cuando no se encuentra integrado, deberán tener un ancho mínimo de 0,80 metros. Artículo 613. Baño. Los baños se dimensionarán en función a la cantidad de artefactos y de acuerdo a las siguientes normas mínimas. La cantidad. Un solo artefacto, una superficie mínima por pieza de 1,20 metros cuadrados. 2 artefactos con una superficie mínima de 0,80 metros cuadrados. 3 artefactos con 0,75 metros cuadrados y 3 artefactos o más con 0,60 metros cuadrados. Capítulo 3. La vivienda multifamiliar. Artículo 104. Concepto de vivienda multifamiliar. Se define como la vivienda en condominio o multifamiliar. Artículo 615. Vivienda condominial en bloque. En conjunto multifamiliar, la distancia máxima de cualquier salida de departamento al conjunto de circulación vertical, ascensores o escaleras, será de 30 metros. Artículo 616. Vivienda en condominio cerrado. Se refiere al conjunto de viviendas que cuentan con áreas comunes como calles, parques, áreas de recreaciones en propiedad y uso condominial, con los derechos y deberes atribuibles a su condición. Artículo 617. Áreas privadas. Las áreas privadas exclusivas son aquellas en las que el propietario ejerce su derecho realizando libremente los actos jurídicos y materiales permitidos por la ley y restringiendo el reglamento particular de cada condominio. Artículo 618. Vivienda en hilera. Se permite la construcción de vivienda en hilera cuyas paredes divisorias colindan entre sí, cuando se trata en conjuntos habitacionales, en lotes individuales o de condominio. Artículo 619. Vivienda gemela. Se podrá construir vivienda gemela bajo las siguientes condiciones. 1. Sería el conjunto de 2 lotes con menos de 6 metros de frente a cada uno para construir 2 unidades arquitectónicas con uso de diferencias específicas de acuerdo al requerimiento del proyecto. El porcentaje de apoyo entre las unidades no será considerando el efecto del cálculo respectivo. Siguiente diapositiva, por favor. Capítulo 4. Normas generales para edificios de servicio y comercio. Artículo 620. Normas específicas. Las tipologías arquitectónicas que emanen del programa específico conforme se detallan en los siguientes artículos, que deberán cumplir con las normas generales para cualquier edificación en función de la zona, disposiciones de seguridad, accesibilidad total y normas de uso del suelo. El artículo 621. Edificaciones de tipología mixta. Son edificaciones tipológicas mixtas que conjugan diversas funciones en la siguiente infraestructura. Artículo 622. Certificado de compatibilidad. Se deberá reclamar una certificado de compatibilidad con el que
acredita que la localización de la actividad por implementar es compatible con la zona, además identifica las regiones de la misma. El artículo 623, localización de servicios y comercio. La localización de cualquier infraestructura de servicio y comercio deberá cumplir con los reglamentos del título 7. Artículo 624. Equipo de emergencia. En edificación de las categorías medianamente complejas y especiales, se exigirá la colocación de equipo electrógeno de emergencia, así como la conexión con el servicio de energía electrónica. Artículo 625. Autorización de bomberos municipales. Todas las disposiciones específicas en los artículos referidos a la medida de prevención y extinción de los incendios. Se incluirán la presentación de proyectos para obtener la licencia de conducción. Capítulo 5. Normas para locales de uso educacional. Artículo 626. Concepto y nomenclatura de locales escolares. Se refiere a la norma de edificaciones para todo establecimiento de uso escolar. Artículo 627. Normas nacionales. Todo proyecto de ejecución de establecimiento educativo, cualquiera sean sus niveles o ciclos, deberán enmarcarse en las normas y reglamentos de edificación educativa. Artículo 628. La localización. Se otorga la licencia de construcción a locales escolares públicos privados en terreno con superficie mínima de hasta 1.000 metros cuadrados para nivel inicial, de 3.500 metros cuadrados para nivel primario y secundario. Artículo 629. Refuncionalización para edificio educativo. No se da apertura de ningún establecimiento escolar, sino ha sido diseñado y aprobará para el fin. En caso de refuncionalización de edificios no se hayan sido concebidos como arquitectura escolar, se deberá educar a una infraestructura observando su normativa. El artículo 630, que es la superficie de área útil. Se considera la superficie de área útil a un establecimiento escolar, a las aulas, talleres de aprendizaje, laboratorio, salón de uso múltiple, teatros y coliseos. Artículo 631. Programa mínimo de establecimientos escolares. Aquí nos habla mayormente sobre los diversos ambientes que comprenden los establecimientos. Y los sanitarios para cada nivel se norman de acuerdo a los siguientes cuadros. Infraestructura sanitaria en establecimiento escolar. Sala, cuna, número de personas 20 niños. Infraestructura sanitaria bañera, con la cantidad de 1. Adulto, infraestructura sanitaria de lavamanos, inodoro, con la cantidad de 1 unidad. Infraestructura sanitaria de establecimiento escolar, jardín infantil y preescolar. Número de niños 30, infraestructura sanitaria de ducha, cantidad de 1, contando con 20 niños, lavamanos y con la siguiente cantidad de 2. Artículo 632. Dimensiones de medio de salida. Se refiere a los locales con terreno mayor a 5.000 metros cuadrados, deberán tener una entrada y una salida a los estacionamientos con faja de desrealización de esperado de los carriles de la avenida de acceso al establecimiento. Artículo 633. La circulación horizontal. Las circulaciones horizontales serán dimensionadas tomando en cuenta la disposición relativa a medios de salida para locales destinados. Artículo 634. Escaleras para establecimientos escolares. Las circulaciones verticales serán dimensionadas tomando en cuenta las disposiciones relativas a medios de salida para locales destinados a concentración masiva. Artículo 635. Rampa peatonal. Pendiente de máxima de las rampas peatonales será de 10% para establecimientos escolares, debiendo tener un descanso intermedio entre pisos del mismo. Artículo 636. Los ascensores. En concordancia con la expresada de la norma general sobre medios de salida y norma de seguridad contra incendios
para establecimientos escolares de más de 4 pisos deberá implementar la instalación de ascensores en relación a la cantidad. Artículo 637. Iluminación y ventilación. Los órganos destinados a iluminación y ventilación deberán tener protección contra el sol y la lluvia. Siguiente diapositiva. Artículo 638. El aislamiento acústico. Las aulas deberán disponer de condiciones adecuadas para garantizar el aislamiento acústico. Artículo 639. Requisitos para dormitorio en internado. El establecimiento escolar que disponga de dormitorio destinado a internos deberá cumplir los siguientes requisitos mínimos. Los dormitorios colectivos tendrán una superficie mínima de 5 metros cuadrados por alumno. Artículo 640. Espacio para juegos infantiles. Los establecimientos escolares públicos y privados de nivel inicial y primario deberán implementar espacios para juegos abiertos, semicubiertos, dimensionados en base a la población infantil, cumpliendo con los requisitos técnicos en función de edad y seguridad para niños. Artículo 141. Guardería infantil y establecimiento preescolar. Está permitida la implementación de guardería infantil o maternales públicas derivadas en zonas habitacionales. Pasando al capítulo 6, la norma para locales de uso asistencial. Artículo 642. Concepto y nomenclatura hospitales, policonsultorio y clínica. Se regulan las edificaciones destinadas al uso asistencial como postas, sanitaria, enfermería, policonsultorios, clínicas, hospitales generales, hospitales especializados, sanitarios, centros de diagnóstico y recuperación. Artículo 643. Localización y usos compatibles. Para la localización de clínicas similares, en las normas expresamente determinadas por los usos compatibles de la zonificación de la ciudad, deberá preverse con la compatibilidad de los usos de los terrenos. Artículo 644. Ingreso y salida diferencial. Los edificios hospitalarios y similares deberán tener ingreso y salida, tanto vehiculares como peatonales. Artículo 646. La señalización de ingreso vehicular, que habla sobre los ingresos o áreas de circulación vehicular que deben ser debidamente señaladas y deberán ejecutarse con elementos de señalización. Artículo 646. Normativa de medio de salida y circulación. Artículo 647. Condiciones generales de los espacios interiores, que deben contar con los pasillos interiores que deben tener un ancho mínimo de 2,20 metros sin obstáculos, libre de circulación y giro de camillas, de disponer de hilera de asientos para espera del espacio requerido, deberá sumarse al ancho mínimo libre exigido. Artículo 648. Condiciones de habitaciones para pacientes. Artículo 649. Las dimensiones de cocina. Artículo 650. Los sectores de apoyo. Artículo 651. Cocina de área de servicio. Que refiere a los locales destinados a la farmacia, laboratorio, sala de exploración y otros. Artículo 652. Lavandería. Artículo 653. Iluminación y incrementación artificial. Artículo 654. Equipo electrógeno automático de emergencia, que se refiere a los establecimientos hospitalarios similares. Además de conexión de servicio con energía eléctrica, deberán tener equipo electrógeno de funcionamiento automático. Artículo 655. Capacidad de tanques de agua. Artículo 656. Normas técnicas de hospital especializadas. Artículo 657. Requisitos mínimos de pauta sanitaria. Y artículo 658. Asilo de anciano u hogar de la tercera edad. Contando con habitaciones, preferentemente tendrán orientación hacia el norte. Se destinará un mínimo del 60% de la superficie del terreno para áreas de jardines y paseo. Siguiente. Capítulo 7. Norma para locales de uso socio-religioso cultural. Artículo 659. Concepto y nomenclatura. La iglesia, el templo, clubes sociales, museo y biblioteca.
Artículo 660. Ubicación de iglesias, templos, edificaciones para culto. Artículo 661. Normas generales para edificaciones de culto. Artículo 662. Espacios complementarios de edificación de culto. Artículo 663. Requisito para clubes sociales, que se refiere a la aprobación para un proyecto de club social. Será necesaria la presentación de la memoria expositiva en la que se describan programas, fines de superficie y otros elementos. Artículo 664. Norma de espacios de clubes sociales, que se refiere cuando se trata de salones de uso múltiple, fiestas o similares para el dimensionamiento de las circunstancias. ¿Sí? ¿Cuántos capítulos tiene en total? Veo que aquí hay 9. Porque es bueno que lo mencionen los capítulos, ¿no? Las normas para locales comerciales, pues los compañeros lo pueden leer, ¿no? ¿Ya? Entonces muéstrenos los capítulos hasta dónde llega y concluiríamos ahí con su conclusión. Ok, concluye todo el capítulo. Muéstrenos los capítulos, cuántos son, para qué son, y lógicamente se ve ahí, ¿no? Ok. Continúa. El capítulo 8 no habla sobre las normas de locales de uso recreativo deportivo. Se refiere a las normas que regulan todo lo que es establecimiento deportivo destinado a servir a la práctica activa del deporte. También el programa básico de la tipología incluye ingreso y salida diferenciado de salida de emergencia, área de parqueo, gradería de servicio sanitario. Otro importante se refiere al artículo 672, que se refiere a la iluminación, que es obligatoria para todo el campo deportivo contemplar la dotación de iluminación acorde al proyecto eléctrico. El capítulo 9 se refiere a las normas locales y comerciales. El uso comercial depende de la actividad, intercambio, exposición, venta, reventa, con destino a cualquier otro sector, intermediario, consumidor final. También se refiere a la que será permitida la construcción de mercado, supermercado, micromercado, similares destinados al abastecimiento urbano. Y artículo 776 se refiere a las dimensiones de medio de salida, tomando en cuenta como base el factor de ocupación y en concordancia con las normas específicas de circulación para espacios de concentración masiva. Y el artículo 661 habla de circulación horizontal, que el ancho libre de circulación horizontal de centros comerciales de abastecimiento de mercado tiene que contar con el siguiente como el 54, como el cuadro. Circulación horizontal de pasillo, superficie, abastecimiento de mercado deben contar con hasta 1000 metros cuadrados y un ancho libre de circulación de 2 metros. ¿El capítulo 10 qué es? ¿El capítulo 10 qué es? ¿O no hay? Bien, eso es lo que tiene que mencionar el título y a grandes rasgos decirlo, ¿no? No es necesario que lo lea todo. Sí. El capítulo 10 habla sobre las normas para locales de servicios comerciales de diversión, como pueden ser los teatros, cine, auditorios, salones de eventos. Bien, el 11. La norma que ¿El 11 cuál es? ¿O no hay 11? Bien. Norma para locales de servicio de hospedaje. Después del 11 hay el 12, o ya se acabó ahí. Parece que hay otro compañero que le está apoyando, ¿no? Puede compartir, ya está habilitado. No, Noelia es el que está apoyando. Ok.
Siempre el título, si no, no vamos a acabar nunca, ¿no? Y vamos mencionando artículo por artículo, siempre de forma general para que se conozca qué es y qué corresponde, ¿no? Okay. Es el 11 para locales de servicio y de hospedaje, ¿no? Sigamos con el capítulo 12, por favor. Siguiendo. La norma para locales de servicio financiero. Bien. Se refiere a todo lo que son locales para uso mayormente financiero, que son las normas de bancos similares, los establecimientos, clientes, la atención al público. El capítulo 13 se refiere a las normas para locales de estacionamiento. O sea, la localización, las normas, la licencia, la funcionalidad que se tiene que contar, la higiene, las condiciones ambientales que debe tener cada estacionamiento. Bien, el 14, ¿cuál es? Siguiente. Vamos con el 14. Hay 14 y 15. Servicio de telecomunicaciones, que se refiere a toda la antena, las torres, soporte de la red. No se olviden que estamos hablando del suelo, ¿no? Del uso del suelo. Sí. Sigamos. Normas para cementerio. Normas para cementerio, que son la organización de cementerio, características arquitectónicas, programas mínimos de cementerio. Todo lo relacionado al cementerio, ¿no? Sigamos el 16, ¿y ahí? Se acabó. Eso fue todo. La conclusión, ¿cuál sería? Si es así, entonces no puede quedar decisiones, pero entonces también es bueno. La conclusión. Lo que te dije alcanzada para ir a comer al niño, porque tiene que acabo de empezar a comer. Hola, la conclusión. ¿No hay conclusión? Hola. La conclusión podría ser que para cada sector existen normas que se deben cumplir. Hola. Se podría referir a que cada espacio debe tener su propia función y de cada forma se debe respetar. Bien. ¿Algo más que quiera complementar el grupo? Bueno, no la quise cortar porque quería que termine, ¿no? No se olviden que 6 minutos, usted se pasó con más. Bien, vamos a la otra parte de participación. Ingeniero, tengo una pregunta, ingeniero. No se olviden que el tema es un minuto. No se olviden que el tema es bastante amplio y más que todo como un comentario debemos hacer, ¿no? Como pregunta, porque si ustedes ven no se ha llegado a cubrir todo, ¿no? Porque si relacionado al tomo 3, que es la construcción, tendríamos un montón de preguntas. Entonces, teniendo eso en cuenta, vamos a con los compañeros que quieren participar. El factor de ocupación, ingeniero, ¿me podría explicar la compañera? ¿Podemos de ocupación? El factor de ocupación, ingeniero, si volvía a explicar nuevamente la fórmula. A ver. La formulita. Sí. Muéstrensela, por favor, al comienzo, el factor de ocupación. ¿Quieren verlo? Pueden compartir. Esa sería la fórmula del factor de ocupación, que sería el factor de ocupación. Hola, ¿sí se me escucha? Siéntate. A ver, póngala el factor de ocupación. ¿Se ve? Póngala.
Sí, se ve la fórmula. Se ve, está mostrando otra pantalla. Ahora sí. Sí, esa Ahí sería está la el fórmula. factor de ocupación, compañero. Eso quería, ¿no? Sí, podría interpretar que es Esa era la la pregunta, ¿no? Quería ver la formulita. me puede explicar un poco la fórmula que no la entendí bien, por todo se cortó. Porque Sí, ellos que decían, es a ver, puede decirlo el grupo, no hay problema. que el ¿Puede decirlo factor de el grupo? ocupación, se calcula el factor de ocupación, se multiplica por el área de edificación por piso y por el número de niveles o plantas de la edificación, que eso es igual al número de ocupantes. En sí es una relación que está determinada por el número de ocupantes por metro cuadrado de área útil en relación al uso del ambiente. Ya, muy bien, gracias. López Salazar. Gómez, Inge. López Salazar. Disculpe, López y después Gómez. El artículo 373, ¿en qué abarca más que todo este artículo? Ya que hablábamos más que todo de la arborización. Muéstreselo ese artículo que dice el compañero. Sí, creo que lo mencionaron, ¿no? ¿Qué artículo dijo? Ese 373. 373. 363. No, 373. 373, ahí está, arborización. En el Ahí caso de que hubiera que haya un árbol, digamos, en la línea de construcción, ¿qué se debería hacer? ¿Qué debería hacer el propietario hoy? A ver, una pregunta para todos, ¿no? Si está un árbol en extinción, ¿qué se hace? Vamos a lo más crítico. Se lo conserva, incluso no sé si habrán visto por la zona del el barrio San Luis, creo que es, por donde está una de las calles cercas a donde es de este canal de PAT, hay un árbol que está en medio de la calle y lo han preservado. Ahí por más de que esté en medio de la calle. Así es, un análisis, disculpe, ingeniero, a ver si es que no, si tienen la posibilidad de cortarlo o de preservarlo, como dice el compañero. Entonces, hace un análisis para determinar si se esquiva eso para lo que es la edificación que están construyendo. Lo hacen forma parte de la vía pública. Sí, ¿Solo puede trasladar, disculpe? Eso yo quería complementar, ingeniero. Si es grande, no lo va a poder trasladar, ¿no? Es dependiendo del tipo de árbol, para eso igual hay restricciones. Como bien dice, si son grandes y el árbol es muy grande, pues no se lo puede trasladar, se lo conserva así, esté donde esté, digamos. Y peor si es un árbol que está en extinción, ¿no? Exactamente. Se lo preserva. El Ministerio de Medio Ambiente va y lo sanciona a usted. No pueden tumbarlo. Entonces hay que hacerle con la bardita un desvío. Gracias. Bien, otra pregunta, por favor. Ingeniero, sobre las medidas. Gómez. Cierto, claro. Gómez, te tocaba a Gómez. Vamos, Gómez. Gómez Roja, creo, ¿no? No sé. Sí, hay un artículo que me llamó la atención. ¿Cuál? El artículo 440, y habla de la zona urbana de reserva. Quizás los compañeros me podrían dar un ejemplo de qué zona urbana de reserva tenemos, por favor. ¿Un ejemplo? Sí, por favor. ¿Cuánto dijo? Artículo 440, zona urbana de reserva. Quisiera un ejemplo de qué zona urbana de reserva. Las lomas de arena podrían ser un ejemplo. Ya. No se olviden que estamos en faja de equipamiento, ¿no? Faja y equipamiento. Equipamiento es todo lo que se conserva, ¿no? Y presta servicio.
Ingeniero, buenas noches. Quería consultarle. En el artículo 354 nos habla, ¿no?, de la seguridad, y hay ciertas condiciones que ponen dentro de, como un parámetro dentro de este tomo 3. Y quisiera que me digan los compañeros cuál de estas condiciones, ¿no?, que son 6, se rigen o se basan más que todo, lo utilizamos, está más ligado, se podría decir, a nuestra carrera, que es la ingeniería civil. ¿Qué artículo dijo o qué capítulo? En el artículo 354 que nos habla de la seguridad. Aquí está, 354. A ver, yo les comento, en otros lugares uno sale de ingeniería civil y lo primero que hacen es un cursito de seguridad. Y no pueden trabajar si no tienen ese curso, ¿no? O precisamente lo que usted está mencionando, ¿no? Tienen que saber la seguridad que debe tener en cuenta el ingeniero con los trabajadores en la edificación, ¿no? Más que todo pienso que habla de eso, ¿no?, en todas las actividades que se realizan en la construcción. Ingeniero, no sé si quiere complementar algo. ¿Yarwi? Yo quisiera le entendí la mayor parte sobre la seguridad en obra que hablaron los compañeros, pero sobre el artículo 576 sobre la obligación de la empresa constructora, eso poquito más, ¿será que podría explayarse? Que no le pude entender bien esa parte del artículo. A ver, yo le mencionaba antes de que entremos a la participación, este es un tema tan amplio que más que todo es para que ustedes vean lo interesante que es el Código de Urbanismo y Obra en sus tres capítulos, en sus tres exposiciones que hemos hecho, o sus 3 tomos. Entonces, más que todo es un pantallazo para que ustedes tengan una idea de la importancia que es tener en cuenta estas normas, ¿no? Y ustedes lo están viendo. Entonces, si ustedes ven, los compañeros a grandes rasgos han llegado a cubrir, digamos, no han llegado ni a cubrir ni un 20%, digamos, de todo. Lo que lo mencionaron en cada capítulo, ciertos artículos, ¿no? Entonces, lógicamente que no van a llegar a cubrir todo, ¿no? Entonces, eso hay que tener en cuenta. Lo que me interesa aquí más que todo es que ustedes tengan en cuenta que está en el Código de Urbanismo y Obra, ¿ya? ¿Listo? Entonces, va a disculpar. O no sé si quiere complementar algo alguien del grupo. Solamente eso quería comentar. Digamos, sobre la obligación que tiene la empresa constructora. ¿Se me oye? Hola. Sí. Hola. Eso quería que me expliques, por favor, un poquito más. Que hablaste sobre las condiciones de seguridad, las medidas. Vamos, Ruiz. ¿Se me escucha? Vamos, Freddy Ruiz. La empresa constructora, digamos, tiene que hacer conocer, digamos, a todos sus trabajadores, a todos los que están ahí, tiene que capacitarlos, por lo menos mostrar, digamos, las medidas de seguridad que deben tener dependiendo a su área laboral y todo el lugar de trabajo que van a realizar, digamos. Además, explicarles de cómo se debe, digamos, ocupar cada tipo de, digamos, cómo se debe ocupar adecuadamente, digamos, el equipamiento que se les otorga. Y digamos, el primero sería, digamos, como primera hacer una instrucción general sobre todo eso, hacia todos los obreros. Es lo que indica primeramente la norma. La norma, el artículo 776 no es muy larga sobre especificación directa sobre la obligación de la empresa, sobre la obligación de la empresa conductora, y esto es lo que más, digamos, solo lo que explica. A ver, yo le complemento. Evidentemente, toda empresa constructora está prestando un servicio de construcción.
Entonces, el servicio de construcción tiene que aplicar la norma de calidad, la ISO 9000. También tiene que tener en cuenta la ISO 14000, que es relacionada al medio ambiente. Y lógicamente, la famosa OSA 18000, que son los relacionados con el personal, con la seguridad, salud ocupacional y todo eso, ¿no? Y ahí entran los equipos de protección personal. Entonces, cada empresa constructora debería estar certificada por esas famosas ISO, ¿no? Entonces, ahí en la famosa OSA 18000 están exclusivamente al personal la capacitación que se debe hacer a su personal para todos los riesgos que puedan tener en cada uno de los trabajadores, ¿no? Entonces, eso es lo que debía capacitar y lo que mencionaba más o menos, creo, Freddy Ruiz quería decir eso, ¿no? Pero en la norma OSA 18000, la específica sirvió puntualmente, son las que se indica para tener la salud y seguridad ocupacional. ¿Ya? Gracias al integrante del grupo y gracias, ingeniero, por explicar. ¿Ya? Ahí eso pues tiene que ser certificado. ¿Alguien más? CP, ingeniero. Corco. Vamos, CP, y de ahí Corco. Ya, lo último. Quería preguntar, ¿en qué zona la línea municipal coincide con la línea de construcción? ¿Cuáles son esas zonas? ¿Y cuánto es la línea de retiro en la zona de la Nueva Barrio Lindo? CP de Jesús. Sí, CP de Jesús. Muy bien. Bien, a ver, Céspedes, yo le decía que los compañeros mostraron a grandes rasgos, ¿no? A veces quizás se les haya escapado alguna cosa, pero si lo han preparado pueden mostrarlo, ¿no? Pero si no es que es tan largo el tema que a veces se le pasa a uno, ¿no? Y yo le respondo, ingeniero. Vamos, García. Efectivamente, la línea municipal es como un límite que nos da para donde no podemos exceder en la construcción, ¿no? Efectivamente, dependiendo también de la zona, esta varía. Y en el caso que comentaba de cuánto es ese espaciamiento que se le da, son, si mal no recuerdo, unos 5 metros, por lo que vimos en diseño técnico. Sí, en la zona del barrio Lindo son 5 metros y la zona donde puede coincidir la línea municipal con la línea de construcción son en los centros históricos y en la zona central de uso mixto, según lo que lo leí ahorita en mi tomo. Así es. ¿Ya? Como le digo, a veces no llega a cubrir esa parte porque es tan amplio y los 6 minutos no alcanzan a veces, ¿no? A ver, Corcos, creo que quería decir algo. Con el último y nos vemos el día miércoles. Sí, yo quería saber Diga, Corcos. las características que tiene que tener un proyecto para que se lo pueda declarar como ecosostenible. Las características, las normas. ¿Con qué tiene que cumplir para que se lo pueda considerar ecosostenible un proyecto? No se olvide que estamos con el código urbano. Sí, es parte del código eso. Por eso tenía la duda. Ya, vamos. Méndez, Cristian, ingeniero, ¿puede decir algo? Vamos, Creo Méndez. que entendí esa parte. Creo que dijeron que eran 6 los más importantes. No recuerdo bien, pero eran como que no tiene que estar en terreno que ocupe, que no sea en terreno no ocupado, digamos, que sea terreno ocupado por vegetales, digamos, así como el árbol que mencionaron antes, no es que no pueden ser así, digamos, como terreno de, ¿cómo le dicen? Sí, así, y así como cosas así son las 6, y son 3 de esos son los más importantes, digamos. Eso yo entendí, digamos, más o menos así. Ya. Pero de todas maneras está todo en las normas y esto. Lo importante era que a grandes rasgos lo conozcan estos 3 capítulos
y lo han llegado a conocer y ven la importancia para nosotros los ingenieros civiles, ¿no? ¿Ya? Entonces cada uno de nosotros debemos tenerlo esto, ¿no? Ahí guardadito en su biblioteca, archivadito o en CD, mejor si está en físico, ¿no? Para poder sacarlo y consultar, como un diccionario, ¿no? Bien, vamos a quedar acá, jóvenes, nos vemos la siguiente clase. La siguiente clase es el tema uso de suelo. Ingeniero, va a disculpar. Diga. La anterior clase no concluyó, claro que no nos terminó de dar a algunos los municipios para nuestro... Ah, ya.